Uno de los santos que figuran en el santoral en este día 7 de junio es una beata española de la segunda mitad del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Esta beata española se llama Ana de San Bartolomé. Nació en 1549, cerca de la ciudad de Ávila, en España, en el seno de una familia humilde, familia de campesinos. También ella trabajaba en el campo, una campesina, cuidaba animales, era pastora. A los 20 años de edad pudo cumplir con su sueño, que era consagrarse a Dios en la vida religiosa, como monja, y monja de clausura, monja carmelita, una carmelita descalza. Ya en esa época, en Ávila, en la ciudad de Ávila, vivía Santa Teresa de Jesús, esta gran santa, fundadora o refundadora de la orden carmelita, una gran reformadora de la orden de los carmelitas. Santa Teresa ya había empezado con este trabajo de reformar los conventos carmelitas, empezando por Ávila y luego continuando por otros lugares, por otras ciudades, fundando nuevas casas, nuevos conventos. Esta gran santa, ¿no?, que fue Santa Teresa de Jesús, esta gran reformadora y fundadora, a su vez, de esta espiritualidad carmelitana tan conocida, ¿no?, en muchos lugares del mundo. Bueno, nuestra beata Ana de San Bartolomé ingresó en Ávila. Allí, por supuesto, estaba Santa Teresa de Ávila, dando los primeros pasos en la reforma de la vida religiosa carmelita. Y con el tiempo, la gran Santa Teresa de Jesús le fue tomando mucho aprecio a la beata Ana y fue dándose cuenta el calibre espiritual de esta beata, a tal punto que la beata se transformó en la secretaria personal de la gran Santa Teresa de Jesús. Piensen ustedes que esta mujer había sido campesina, además era analfabeta, y así todo, Santa Teresa le pidió que fuera un poco, digamos, la mano derecha, ¿no?, su secretaria, y la acompañaba siempre que Santa Teresa tenía que viajar para fundar nuevos conventos o monasterios carmelitas. Cuenta la historia que Dios dotó con dones milagrosos
la beata Ana, por ejemplo, que de repente, o de una manera, digamos, de no fácil explicación empírica o científica o racional, empezó a escribir, aprendió a escribir. Y algunos dicen que eso fue un milagro de Dios, que le dio el don de la escritura, ¿no? Sin haber ido a la escuela o sin haberse puesto a estudiar la lectura y la escritura. Era una santa muy humilde una beata, ¿no? Todavía no es santa, no está canonizada, pero bueno, es beata. Una beata muy humilde. Santa Teresa quería imponerle el velo negro, que es el signo exterior de la profesión solemne que hacen las religiosas cuando profesan públicamente y de modo solemne los votos de la vida religiosa, pobreza, castidad, obediencia. Cuando se consagran definitivamente a Dios, haciendo los votos, reciben las carmelitas ese velo negro. Sin embargo, la beata Ana no quería ser profesa, se lo dijo a Santa Teresa, sino que deseaba siempre ser una hermana lega, es decir, una hermana un poquito, digamos, inferior, si se quiere, en categoría, y que solamente se dedicara a los trabajos de la comunidad y a los trabajos más simples, más ordinarios o más bajos de la comunidad. La cocina, la limpieza, la portería, por ejemplo. O sea, esto habla de la humildad, ¿no?, de esta beata Ana, que no quería un lugar especial o destacado, sino ser simplemente una hermana lega al servicio de los demás. Y de hecho, en una ocasión, ya había muerto Santa Teresa, fueron a fundar a Francia un convento de Carmelita Descalzo, y apenas entraron a ese lugar, un lugar nuevo, la beata Ana se dirigió a la cocina para ir a cocinar a la gente, ¿no?, a las hermanas. Y entonces quien estaba a cargo de esa comunidad, la superiora, le dijo que no, que tenía que salir de la cocina, y le dio un lugar más destacado en la comunidad. Pero digo, fíjense cómo lo que ella siempre quería era el servicio, y el servicio más elemental, ¿no? O sea, no estar en un lugar destacado. No quería un lugar de privilegio. Por eso digo que en esta mujer se destaca mucho la humildad, buscando siempre las tareas más ordinarias o más bajas, lo cual habla de la humildad, no querer distinciones, no querer privilegios. Murió Santa Teresa de Jesús, murió en los brazos de esta mujer, de su secretaria, Ana, de San Bartolomé. Con lo cual, una vez que murió Santa Teresa de Jesús, ella permaneció unos años más en Ávila, y luego, como dijimos, tuvo que ir a fundar a Francia con otro grupo de hermanas. Y también pedían fundaciones de casas, de conventos, de carmelitas descalzas, en Bélgica y en Holanda, Países Bajos. Con lo cual allí también se dirigió
esta beata. Quedó a cargo de algunas de estas casas nuevas, fundadas recientemente, cosa que tampoco le gustaba demasiado, ser superiora o estar a cargo de una comunidad, por la razón que recién dijimos. No buscaba lugares destacados, sino los lugares más bajos o menos vistosos. Pero bueno, por obediencia de quien era la superiora, sucesora en el gobierno de Santa Teresa, tuvo que, bueno, por obediencia, decir que sí. Incluso la propia vida de ella, que conocemos, la autobiografía de la beata, también ella tuvo que escribirla por obediencia a su superiora. La superiora le dijo: usted escriba su vida. Ella no quería escribir sobre ella, no quería hablar de ella misma. Pero bueno, por obediencia escribió, ¿no? Y aquí lo mismo, por obediencia se hizo cargo de una comunidad recientemente fundada. En un momento ella se veía muy inútil para el gobierno en esa comunidad religiosa, y estando orando frente al Señor, frente a un crucifijo, diciéndole que ella no servía, que era una inútil, que era paja. Eso fue lo que le dijo a Cristo: soy paja. Escuchó una voz del crucifijo que le respondió y le dijo a la beata Ana: sin embargo, yo con la paja enciendo mis hogueras. Le respondió Cristo. Es decir, somos inútiles, es verdad, somos paja ante Dios, pero sin embargo Dios se sirve de nuestra nada, de nuestra poquedad, de nuestra miseria, para encender sus hogueras, o sea, para hacer el bien, para calentar a otros, para propagar el reino de Dios en el mundo. Se sirve de nosotros. Somos paja, pero que encendemos las hogueras del Señor. Qué hermosa imagen. Bueno, murió esta beata Ana en el año 1626. Se le atribuyen a ella, luego de la muerte, numerosos milagros, sobre todo ligados a curaciones, sanaciones. Aprendamos entonces de esta mujer, de esta carmelita descalza, compañera y secretaria de la gran Santa Teresa de Jesús. Aprendamos de ella el valor de la humildad, no querer ser vistos, no buscar lugares destacados, no buscar privilegios. Por el contrario, hacer todo para la gloria de Dios y no tanto para la vista de los hombres y el aplauso de los hombres. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Beata Ana de San Bartolomé, ruega por nosotros.